en Lucas capítulo 7. Lucas 7, y no quiero que pierda de vista lo que hemos venido adorando en esta mañana. Dios siga bendiciendo la vida de Mimi, la vida de cada uno de los integrantes del Ministerio de Alabanza, porque preparan el tiempo para reconocer. Y hoy hemos visto a través de cada alabanza que se trata de Jesús, se trata de Dios, no se trata de nosotros. Y esto es importante recordarlo, y quizás usted dirá, bueno, es reiterativo, pero es nuestra responsabilidad reiterar que se trata de Dios, se trata de Jesús. Y hoy vamos a confirmarlo nuevamente a través de su palabra. Quiero que, por respeto, un momento a la palabra, puedan estar todos de pie y vamos a leer el pasaje que nos corresponde en el día de hoy, Lucas capítulo 7, desde el versículo 24 hasta el 30. Yo voy a leer en Nueva Traducción Viviente. Lucas 7, 24 al 30 dice de la siguiente manera: que los discípulos de Juan se fueron, Jesús comenzó a hablar acerca de él a las multitudes. ¿A qué clase de hombre fueron a ver al desierto? ¿Acaso era una caña débil sacudida por la más leve brisa? ¿O esperaban ver a un hombre vestido con ropa costosa? No. La gente que usa ropa elegante y vive rodeada de lujos se encuentra en los palacios. ¿Buscaban a un profeta? Así es. Y él es más que un profeta. Juan es el hombre del que se refieren las escrituras cuando dicen: mira, envío a mi mensajero por anticipado y él preparará el camino delante de ti. Les digo que todos los hombres que han vivido, nadie es superior a Juan. Sin embargo, hasta la persona más insignificante en el reino de Dios es superior a él. Cuando oyeron esto, todos, hasta los cobradores de impuestos, coincidieron en que el camino de Dios era el correcto, porque fueron bautizados por Juan. Pero los fariseos y los expertos en la ley religiosa no aceptaron el plan de Dios para ellos, porque rechazaron el bautismo de Juan. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque tenemos acceso a ella, Dios. Gracias porque tenemos la oportunidad de escucharla, de estudiarla, y permite, Señor, que nuestro corazón esté presto y dispuesto a recibirla. Obra, Señor, te lo pedimos en cada vida, conforme a tu voluntad, Señor. Lo que cada uno de nosotros necesita de tu palabra, tú puedas hablarnos, Dios, y ayúdanos a que esa palabra de verdad pueda ser reflejada en nosotros como hijos tuyos en obediencia a ti. Te lo rogamos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Vemos entonces en este pasaje que hemos leído, Jesús viene hablando acerca de lo que está sucediendo con Juan el Bautista. Y es interesante porque cuando leemos el primer versículo, nos dice que después que los discípulos de Juan se fueron, Jesús comenzó a hablar acerca de él. Entonces la pregunta que necesitamos hacer es: ¿a dónde se fueron los discípulos de Juan? Porque es lo que nos está diciendo el versículo 24. Después que los discípulos de Juan se fueron, Jesús comenzó a hablar de él. Bueno, los discípulos de Juan se van a la cárcel, porque Juan estaba encarcelado, a darle la respuesta que él estaba esperando. No sé si recuerdan la semana pasada que Gustavo en su predicación compartía cómo Juan, estando preso, envía a dos de sus discípulos a preguntarle a Jesús si realmente él era el Mesías. Y precisamente los discípulos en este versículo 24 regresan a la cárcel a contarle a Juan, o a darle a Juan la respuesta que Jesús tenía para él. Y hay algo importante aquí que quiero resaltar de la vida o lo que estaba viviendo Juan, y es que efectivamente Juan tenía dudas.
Pero hay una diferencia importante que necesitamos tomar en cuenta y no pasar por alto. Es que hay diferencia entre lo que es una duda y lo que es incredulidad. No es lo mismo tener duda que tener incredulidad o ser incrédulo. ¿Por qué? Porque la duda es cuestión o es algo que trabaja en nuestra mente. Es decir, hay cosas que no podemos comprender de lo que el Señor hace. Hay cosas que Dios está haciendo y nosotros de alguna manera no comprendemos y no entendemos por qué Dios hace eso o por qué está pasando eso. Y de alguna manera nos crea esa duda. Sin embargo, la incredulidad trata de la voluntad. ¿A qué se refiere? En que la incredulidad nos lleva a rechazar o a rehusarnos a creer lo que la palabra de Dios dice. ¿Sí? Entonces es importante entender esta diferencia entre lo que es una duda y lo que es la incredulidad. Algunas veces nosotros podemos dudar de por qué el Señor permite que pasen en nosotros tantas cosas. Pero lo que no podemos hacer nunca es ser incrédulos a la verdad de Dios. Y la verdad de Dios es que Jesucristo era el Mesías que estaba enviado. Porque el punto principal o la pregunta principal que el apóstol, que Juan, el evangelista o el profeta, era con relación a que si Jesús era el Mesías. Esa era la duda, si él era el Mesías. No podemos dudar nunca que Jesús es el Mesías, el enviado de Dios. No podemos ser incrédulos ante lo que la palabra de Dios dice acerca de Jesús como el Mesías. Ya podemos dudar de otras cosas que no está bien, pero lo importante es que no dudemos nunca de que Jesús es el Hijo de Dios. Y hoy lo veíamos a través de la alabanza. Veíamos cómo fue anunciado, veíamos cómo el anciano aperturaba el servicio mostrando que todo fue hecho por él y para él. Y a través de cada canción, cada alabanza, mostrábamos la autoridad, el poder, la santidad de Jesús como el Mesías. Eso es lo que no podemos dudar nunca, ni mucho menos ser incrédulos ante esa verdad que nos presenta la palabra de Dios. Pero entonces la pregunta es ¿por qué Juan estaba preso? Y quiero que veamos un poco el contexto de la razón por qué Juan está preso y por qué estaba viviendo esa situación tan difícil allí en la cárcel. Quiero que vayamos rápidamente a Mateo capítulo 14. Mateo 14 y vamos a leer a partir del versículo 3, podemos leer en el 3, Mateo 14, 3 dice, pues Herodes había arrestado y encarcelado a Juan como un favor para su esposa, Herodías, ex esposa de Felipe, hermano de Herodes. Fíjense bien lo que está sucediendo allí. Herodes había metido preso a Juan porque su esposa le había pedido un favor que lo metiera preso en venganza por lo que Juan estaba haciendo. ¿Y qué pasaba? En esta versión NTV dice que Herodías era ex esposa de un hermano de Herodes. Es decir, Herodías era su cuñada. Él se casa con su cuñada. No pierda de vista esto que es muy, muy importante. Entonces el versículo 4, Juan le venía diciendo a Herodes, es contra la ley de Dios que te cases con ella. Pero no se lo había dicho una sola vez. Dice el versículo 4 que se lo venía diciendo, le había estado advirtiendo. Por esa razón Herodes quería matar a Juan, pero temía que se produjera un disturbio porque toda la gente creía que Juan era un profeta. Entonces, la razón por la cual Juan el Bautista está encarcelado es porque denunció el pecado de Herodes. Herodes era el rey. Pero él en sus convicciones reiteradamente le hacía saber que estaba contra la ley de Dios lo que hacía. ¿Por qué? Porque ¿cuál era el problema si ella se había divorciado de Felipe? ¿Qué problema hay de que Herodes se pudiera casar
con Herodías y ella se había divorciado de Felipe. Pero fíjate dónde está el problema. Rápidamente vamos a Romanos capítulo 7, versículo 2. Romanos 7:2. Dice, por ejemplo, cuando una mujer se casa, la ley la une a su marido mientras él vive. Pero si él muere, las leyes del matrimonio ya no se aplican a ella. Así que mientras su marido viva, ella cometería adulterio si se casa con otro hombre. Fíjese aquí lo que nos está diciendo la palabra de Dios. Si ella se divorcia de su esposo y se casa con otro hombre, dice que era adulterio. Por tal razón, Herodes estaba viviendo una situación de adulterio con su cuñada. ¿Por qué? Porque el esposo de ella no se había muerto, para librarla de esa ley del matrimonio. No sé si me está entendiendo allí o si está claro lo que la palabra de Dios dice. Y eso es lo que Juan estaba denunciando y le estaba advirtiendo a Herodes. Estás cometiendo una situación ilícita delante de Dios. No está bien. Herodías, que fue con la mujer que se casó su cuñada le pidió que lo metiera preso. Esa es la razón por la cual Juan el Bautista estaba preso. Por supuesto, luego de estar un tiempo preso, es cuando envía a sus discípulos a preguntarle a Jesús si era el Mesías. Porque cuando Juan, luego de vivir muchos años predicando, Juan era un hombre que vivía en el desierto, tenía un tipo de vida un tanto diferente, vivía de una manera libre en los desiertos, predicando y enseñando. Al verse preso, obviamente su estilo de vida cambia y esa condición lo lleva a una situación difícil, que es lo que le lleva a dudar y le manda a hacer la pregunta al Señor Jesús. Entonces, ese es el contexto por el cual Juan está preso. Veamos nuevamente el versículo 24 que nos corresponde el día de hoy de Lucas 7. Dice que después que los discípulos de Juan se fueron, Jesús comenzó a hablar acerca de él a las multitudes. Y dice Jesús, ¿a qué clase de hombre fueron a ver al desierto? ¿Acaso era una caña débil sacudida por la más leve brisa? Mira, hermano, lo que Dios piensa de nosotros es más importante que lo que nosotros pensamos de nosotros mismos o lo que otros piensan de nosotros. Lo que Dios piensa de nosotros es más importante que lo que pensamos nosotros mismos. ¿Qué pensaba Jesús de Juan? Aun cuando Juan estaba preocupado por lo que estaba viviendo, Jesús elogia a Juan y le dice, ¿acaso ese hombre que ustedes fueron a ver a predicar, dice, era como una caña débil sacudida por la brisa? ¿Qué ilustración está usando el Señor Jesús? Fíjense, nacían esas cañas y la brisa las movía. Cada vez que había una brisa las movía. ¿Qué representa esto? El cambio de ánimo, el cambio de parecer. ¿Acaso Juan tenía esas características? Juan no era un hombre débil, sin firmeza, ni inconstante. Juan no era un hombre cambiante ni vacilante. Juan tenía convicciones. Juan tenía claro en quién había creído. Fíjese, se enfrenta a Herodes siendo el rey y lo confronta con su pecado. Fíjense, Juan tenía tan claro sus convicciones y su firmeza que no le importó meterse en problemas con una autoridad como es el rey para mostrarle, dejarle ver su pecado. Quiero que nosotros podamos reflejarnos en el carácter de Juan. ¿Por qué estaba encarcelado Juan? Porque hizo lo que los escribas y los fariseos, que eran los religiosos, los conocedores de la ley,
nunca hicieron con Herodes. Los que tenían mayor autoridad desde el punto de vista religioso no confrontaron el pecado de Herodes. Juan lo confronta, Juan le deja saber su pecado y por esa razón lo meten preso. Ahora, hay algo que no podemos perder de vista tampoco. Herodes estimaba a Juan. Herodes escuchó la predicación de Juan y dice la palabra de Dios que él lo estimaba. Mire, la semana pasada yo compartía un devocional en la iglesia que le puse como título De la cárcel al palacio, y hablaba acerca de cómo a través de nuestro servicio para Dios podemos pasar de servir en una cárcel a servir a un palacio. Pero en esta ocasión o el día de hoy sucede lo contrario. Juan pasa o pudo pasar del palacio a la cárcel. Si Herodes estimaba a Juan y teniendo una posición de autoridad tan importante como la de un rey, Juan pudo haber aprovechado eso. Juan pudo haber aprovechado esa buena relación que tenía con él y pudo haber compartido con él en el palacio, pudo haber tenido privilegios, pudo haber tenido apertura para poder cumplir su ministerio, seguir cumpliendo su ministerio. Sin embargo, no lo hizo. ¿Por qué? Porque él no era una caña que se movía con el viento. Él no tenía doble ánimo. Él estaba claro en sus convicciones y en quién había creído y tenía la responsabilidad de denunciar el pecado. Aun cuando eso le costó la cárcel. Aun cuando pudo estar en el palacio debido a que Herodes lo estimaba mucho, aún en esa situación lo denunció su pecado y fue enviado a la cárcel. Pero Jesús no dice, no pueden ver a Juan y pueden compararlo como una caña débil que se mueve por la brisa. ¿Por qué? Más bien Juan se debe comparar, como dice el Salmo 1, como un árbol plantado, bien plantado, que da su fruto a su tiempo. La diferencia de un árbol bien plantado a una caña es que el árbol no se mueve por las circunstancias, está firme. Y así estaba Juan. Estaba firme en lo que había creído y firme en denunciar el pecado, firme en presentar, en seguir presentando ese mensaje de arrepentimiento que necesitaba escuchar el pueblo. En el versículo 25 el Señor Jesús sigue dando elogios a Juan. Le dice, ¿o esperaban ver a un hombre vestido con ropa costosa? No. La gente que usa ropa elegante y vive rodeada de lujos se encuentra en los palacios. Juan no tenía esa característica de un hombre bien vestido. Más bien él su ropa era hecha con pelo de camello. Era un hombre totalmente diferente a lo que quizás la gente quería ver en una persona. Pero Juan tenía esas características y Jesús nos llama la atención porque está mostrando qué tipo de persona, qué tipo de hombre firme, íntegro es Juan el Bautista. En el versículo 26 dice, buscaban a un profeta. Así es, él es más que un profeta. Juan es el hombre al que se refieren las escrituras cuando dicen, mira, envío a mi mensajero por anticipado y él preparará el camino delante de ti. ¿Qué dice Jesús de Juan? El Señor dice que Juan es un hombre grande, que Juan es un hombre importante. Jesús elogia y engrandece el ministerio y el trabajo de Juan. Pero no lo elogia por ser un profeta. Lo elogia porque Juan tiene la bendición, la oportunidad de presentar el camino, de ser el precursor del Mesías. Querido hermano, la grandeza de Juan, según nos narra Jesús de su misma boca, es que
Juan tuvo la bendición, la oportunidad, el privilegio de preparar el camino para el mensaje, como el mensajero que venía delante de él, preparar el camino de Jesús. Esa era la razón por la cual Juan era grande. No por ser una persona importante, sino por el privilegio que tenía. Y Jesús cita el profeta Malaquías capítulo 3 versículo 1, donde precisamente habla acerca del trabajo de Jesús. ¿En qué se basa la grandeza de un ser humano? ¿En qué se basa la grandeza de un hijo de Dios? En que presentamos el camino a Jesús, en que mostramos quién es Jesús. En eso se basa la grandeza de una persona, en eso se basa la grandeza de un cristiano, porque no se trataba de Juan el Bautista, se trataba de Jesús. Y el mismo Jesús lo dice, Juan es grande porque tuvo el privilegio de preparar el camino al Mesías, de anunciarlo, de ser el mensajero. Esa era la razón y la grandeza de Juan el Bautista. Y hoy en día necesitamos entender eso, querido hermano. La grandeza de un hijo de Dios se trata de presentar a quien realmente es grande. De eso se trata la grandeza. Fíjense, nosotros hemos visto muchas publicidades de evangelistas, de predicadores, de cualquier cantidad de personas que a través de las redes sociales muestran sus publicidades de sus eventos, de sus grandes campañas, de todo lo que hacen. Y te presentan una publicidad donde muestran y dicen en su publicidad, vengan, conozcan a Jesús. Pero la foto de él, del evangelista, ocupa toda la publicidad. ¿Quién es más grande? ¿La palabra Jesús que muestra la publicidad o la foto del predicador que la está promocionando? La grandeza de un hombre se trata de eso, de mostrarnos pequeños delante de Jesús y engrandecerlo a Él, porque solo Él es santo, santo y santo. Él es el Hijo de Dios. Y es lo que Jesús quería resaltar en Juan. Juan era grande por eso. Y le dice en el versículo 28 a la multitud, les digo que de todos los hombres que han vivido, nadie es superior a Juan. Imagínense cuál era el concepto que Jesús tenía de Juan. De todos los hombres que han vivido, nadie es superior a Juan. Juan tenía un carácter santo, un carácter fuerte, un carácter firme. Juan estaba claro en sus convicciones. Juan estaba claro en quién había creído. Juan estaba claro en que necesitaba denunciar el pecado. Y lo hizo, aun cuando eso le costó la cárcel. Y Jesús elogia eso. Pero también Jesús dice, sin embargo, hasta la persona más insignificante en el reino de Dios es superior a él. Ahí se nos tranca un poquito el serrucho. ¿Por qué? Porque si Juan es un hombre grande, si Juan es un hombre importante por su carácter, por lo que hizo, porque presentaba a Jesús como el Mesías que Dios había enviado, ¿cómo una persona en el reino de Dios, una persona más pequeña del reino de Dios, es superior a Juan? Fíjense, el Señor Jesús vino a establecer su reino. Si nosotros repasamos el capítulo 6 de Lucas, hemos visto en este capítulo, a lo largo de este sermón que Jesús da allí, cómo Jesús nos muestra en qué consistía el establecimiento de su reino, el reino de Dios. Y este reino de Dios consistía principalmente en un estilo de vida diferente a como se había venido llevando la sociedad o el pueblo.
Y por supuesto el rey de este reino es Jesucristo. Entonces, cuando Jesús establece su reino, cuando Jesús a través de su sacrificio se muestra como el Mesías enviado, se muestra como el Cordero que se establece a través del nuevo pacto. Todo el que cree en Jesucristo y forma parte del reino de Dios tiene el privilegio de ser grande. No sé si me expliqué bien. Cuando Jesús estableció su reino, cuando Jesús vino a cumplir su propósito como el Hijo de Dios, como el Cordero de Dios, como el Mesías, cuando Él vino a establecer ese reino con un estilo de vida diferente al que la gente estaba acostumbrada a ver, cuando el pueblo creía en Jesús y en su enseñanza, se convertía en una persona grande. ¿Por qué? Porque se convertía en una persona privilegiada. ¿Qué significa eso, querido hermano? Que nosotros somos privilegiados, somos bendecidos, porque hemos creído en ese Jesús que estableció su reino. Y eso nos hace grandes, pero no nos hace grandes por nuestros méritos. Nos hace grandes por méritos de Él. Porque Él hizo todo eso para que nosotros que creyéramos. Entonces, el más pequeño en el reino de Dios es superior, o el más insignificante, como dice esta versión, es superior a Juan. Obviamente no es superior en carácter, porque Juan tenía un carácter firme. Obviamente tampoco es superior en ministerio, porque uno de los ministerios más grandes fue el ministerio de Juan el Bautista. Es superior en posición. ¿En qué sentido? Fíjense, Juan fue el precursor del rey y anunció el reino. Pero nosotros somos hijos del rey y formamos parte de ese reino. Amén. ¿Cuántos forman parte del reino? Eso es lo que el Señor se refería cuando estaba hablando, porque realmente la grandeza de un hombre no se trataba de todo lo que ha hecho en su ministerio, sino de creer en ese Mesías, de creer en ese Hijo de Dios, de que Él vino a morir por nosotros para que creamos, para que nuestra fe se mantenga firme, para que nuestras convicciones estén firmes, que no estén como esa vara que se mueve por la brisa, que cuando tengamos que confrontar el pecado podamos confrontarlo sin temor, para que cuando estemos frente a alguien que tiene una posición de autoridad, no nos doblemos hacia él, sino que podamos tener la firmeza y la convicción de que aún siendo autoridad, si está pecando, necesitamos decírselo. Eso es lo que hace grande a una persona que forma parte del reino de Dios. Y el Señor Jesús se lo dice a la multitud. Juan fue un hombre grande, pero el que está entrando en el reino que yo he establecido es superior a él, porque tiene todos esos privilegios, porque tiene todas esas bendiciones. Tenemos la oportunidad de que cuando Jesucristo venga en su segunda venida, cuando venga a buscar su iglesia, nos vamos con Él. ¿Cuántos se quieren ir con el Señor? Pero necesitamos ser árboles plantados, firmes. Porque es que no solo la vara la mueve el viento cuando vemos el pecado de otra persona. No solo la brisa se mueve cuando exhortamos a alguien porque está haciendo algo malo. También podemos ser movidos por la brisa cuando nuestras convicciones, nuestro carácter, nuestra manera de entender la vida es diferente o contraria a lo que el Señor enseña. Cuando nuestro estilo de vida
no está alineado con la palabra de Dios. Porque cuando nosotros venimos a la casa de Dios, venimos a aprender de su palabra, pero también venimos a traer alabanza a Dios. Migueli decía durante el servicio, ¿a qué hemos venido? A alabar a Dios, y esa es la razón principal por la cual venimos. Pero esa alabanza a Dios debe llevarnos también a un estilo de vida que alabe a Dios. Porque si nuestro estilo de vida no alaba a Dios, también nos convertimos en esas varas que las mueve el viento de un lado a otro. Nos convertimos en vacilantes. No sé, hay una palabra, no sé si quepa. Nos convertimos en guabinosos. No sé si sea una mala palabra, me perdonan si lo es. Pero necesitamos ser firmes en lo que hemos creído de la palabra de Dios. Aprendemos de la palabra de Dios y enseñamos lo que dice la palabra de Dios. Nosotros compartimos en la iglesia el discipulado de matrimonio porque nos preocupan las familias, nos preocupan los matrimonios y necesitamos denunciar lo que está mal delante de Dios. Y necesitamos denunciar lo que no va conforme al diseño de Dios, pero necesitamos hacerlo con la palabra de Dios, tal como lo hizo Juan. Tal como Juan lo compartió y lo exhortó a Herodes, aún con todo el poder que él tenía. Eso necesitamos hacer. Eso es lo que hace un ciudadano del reino de Dios. Eso es lo que nos da ese privilegio que tenemos como hijos de Dios. De que si fuera por nuestros méritos, no tuviéramos oportunidad. Estamos aquí, estamos de pie por los méritos de Cristo, porque Él es el que realmente es grande. Él es el que realmente tiene toda la autoridad, todo el poder, todo el privilegio, toda la alabanza, toda la honra, toda la gloria es para Él. Que no se le olvide nunca, querido hermano. De eso se trata. El Señor Jesús cita el Antiguo Testamento para decir que Juan es grande porque tuvo ese privilegio de anunciarlo a él como el Mesías. No fue grande por lo que hizo, por lo que predicó. Eso le ayudó. Pero el mismo Jesús de su boca dice que él es grande porque las escrituras hablan de él diciendo, mira, envío a mi mensajero por anticipado y él preparará el camino delante de ti. Qué privilegio tan grande tuvo Juan el Bautista, que aún con eso lo llevó de poder estar en el palacio a estar en una cárcel. Cristo vino a establecer su reino por medio de un estilo de vida que nos ha mostrado y nos ha enseñado a través de su palabra, pero también estableció su reino por su muerte y su resurrección. Aceptar esas bendiciones de Dios nos da el privilegio de ser grandes en el reino de Dios. Y usted dirá, pero grande es Dios, solo grande es Jesús. Sí, es cierto, Jesús es el más grande de todos, pero Él dice en su palabra que el que forma parte de su reino también es grande. Ah, bueno, entonces nosotros somos grandes. Pero sabemos que somos grandes porque Él, por lo que Él hizo, porque Él lo permite. Pero por sobre todas las cosas, Jesús es el más grande de todos. Todas las cosas fueron hechas por Él, por medio de Él y para Él. Todo lo que la Biblia nos enseña apunta a Jesucristo. No apunta a más nadie sino a Jesucristo. El mismo autor de Hebreos, fíjense, esto es tan importante, la importancia de Jesucristo. Y quiero que si puede tomar nota, tome nota de esto y reflexione sobre esto. La grandeza de Jesucristo. Dice el autor de Hebreos que Jesucristo es la esencia del Dios mismo. Es decir, en Jesucristo
tenemos toda la esencia de Dios. Muchas veces hemos resaltado y hemos aprendido en el Antiguo Testamento todos los atributos de Dios. Jehová Jireh, Jehová Rafa, Jehová Elohim, Jehová Shalom. Todos esos atributos de Dios. Pero el autor de Hebreos nos dice que en Jesús están los mismos atributos de Dios. Y Dios quiere que nosotros enfoquemos nuestra vida a través del ministerio de Jesús y del trabajo de Jesús como Mesías. Porque si Jehová es mi pastor, Jesús es el buen pastor. Si Jehová sana, Jesús es nuestro sanador. Si Jehová es Jehová Jireh, ¿quién es nuestro proveedor? Jesús. Entonces, el Nuevo Testamento nos quiere dejar ver, nos quiere mostrar que los mismos atributos de Dios están presentes en Jesús, porque Jesús es la esencia del Dios mismo. Entonces, el hecho de entender que todo es por Él y para Él, el hecho de entender que ser parte del reino de Dios, del reino de Jesús, nos hace grandes, nos lleva a entender la responsabilidad que tenemos. Jesús no hacía un contraste entre Juan con cristianos particulares. Jesús lo que quería hacer un contraste es que la diferencia entre la vida antes de Cristo y la vida en Cristo y en su plenitud de su reino. Ese es el contraste que Jesús quería hacer. Y cuando nuestra vida y cada persona entra en la plenitud del reino de Cristo, tiene ese privilegio. Ese privilegio que muchas personas no tienen afuera. Ese privilegio que tenemos nosotros como cristianos de formar parte del reino de Dios. Ese privilegio también queremos que lo tengan otras personas. Y por eso predicamos, por eso evangelizamos, por eso discipulamos, por eso hacemos GPS, por eso compartimos de la palabra de Dios, para que esas personas también formen parte del reino de Dios. Para que esas personas también conozcan de ese Jesús que nosotros conocemos y en quien creemos. El versículo 29 dice: cuando oyeron esto, todos, imagínense la multitud a quien Jesús le estaba hablando, hasta los cobradores de impuestos. Recordemos que los cobradores de impuestos eran las personas más repudiadas, los consideraban como pecadores. Hasta los cobradores de impuestos coincidieron en que el camino de Dios era el correcto, porque fueron bautizados por Juan. Y dice el versículo 30, pero los fariseos y los expertos en la ley religiosa no aceptaron el plan de Dios para ellos, porque rechazaron el bautismo de Juan. Fíjense el contraste. Fíjense el contraste aquí. ¿Quiénes eran los pecadores? Las personas que no conocían de Dios, las personas despreciadas por sus características. Ellos tuvieron un corazón dispuesto a escuchar la palabra de Dios, a escuchar lo que Jesús estaba diciendo. Pero al contrario, o como contraste, los fariseos y los expertos de la ley religiosa que sí conocían las escrituras, no aceptaron el plan de Dios y rechazaron el bautismo de Juan. ¿Sabe por qué? Porque el bautismo de Juan era un bautismo de arrepentimiento. El bautismo de Juan era un bautismo de arrepentimiento. Y una de las requisitos es que podamos arrepentirnos y reconocer al rey de ese reino.
Jesucristo. Jesucristo, el Hijo de Dios. Y aquellos pecadores que por diferentes razones eran rechazados, no tomados en cuenta, quizás llevaban una vida desordenada, como probablemente alguno de nosotros la llevó. Y quizás estos pecadores, estos cobradores de impuestos hicieron muchas cosas contrarias a lo que Dios quería, como también quizás alguno de nosotros lo hizo. Fíjense, quizás usted llevó una vida separada de Dios y cuando llega al camino de Dios viene arrastrando algo que le está causando algo contrario a lo que Dios quiere, pero tiene una oportunidad en Dios. No es lo mismo hacer algo deliberadamente conociendo la palabra que hacerlo en desconocimiento de la palabra. Si usted hizo algo, si su vida como persona, como fue desordenada antes de conocer a Dios, y cuando llega a los caminos del Señor, el Señor le da una oportunidad. ¿Por qué? Porque no conocía de Dios. El peligro, querido hermano, es que cuando conocemos de la palabra de Dios, cuando entendemos y hemos aprendido lo que Dios dice, y nosotros deliberadamente lo hacemos, allí es donde está el peligro. Los pecadores, los cobradores de impuestos eran hombres que llevaban una vida desordenada, pero creyeron en la palabra de Dios, de Jesús, lo que Jesús, y creyeron en el bautismo de Juan. Hace referencia o quiere hacer énfasis en el arrepentimiento. Y el Señor les dio la oportunidad de entrar en su reino. Y es la oportunidad que quiere darnos a todos nosotros o a todas las personas que no han conocido de Él. Parte del reino que Jesús estableció. El primer paso es creer y arrepentirse para formar parte de... Ya hemos visto varias veces lo que significa arrepentirse. Arrepentirse es cambiar de dirección. Si yo voy en una dirección contraria, el arrepentimiento me hace dar un giro de 180 grados. Hay unos que dan un giro de 360 grados y quedan en el mismo sitio, en la misma dirección. No, el giro que hay que dar es de 180 grados. Vas en una dirección contraria, el arrepentimiento te hace dar un giro de 180 grados y empiezas a caminar en la dirección recta, en la dirección de Dios. Eso es arrepentimiento. Entonces entiendo que hice muchas cosas malas. Entiendo que no estaba obedeciendo a Dios y voy caminando en el propósito que Dios quiere. Voy aprendiendo de su palabra, me voy discipulando, voy estudiando la palabra de Dios, voy creciendo, voy compartiendo lo que yo aprendí, lo que yo hice mal para que los otros no lo hagan y voy caminando en la dirección correcta, formando parte del reino de Dios. Y eso dice la palabra de Dios, dice el mismo Jesús que eso nos hace grandes. Grandes ya sabemos por qué, porque por Él somos grandes. Y nos va llevando a una vida conforme al diseño de Dios. Cuando Jesucristo venga a buscar a su iglesia, ahí estamos nosotros listos y preparados para encontrarnos con Él en las nubes. ¿Cuántos se quieren encontrar con el Señor en las nubes? Juan tuvo duda y por supuesto que es malo, pero la incredulidad es peor, porque la incredulidad te excluye. Tú mismo te estás, o la misma persona se está excluyendo de la vida eterna con Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores, en el reino que Él ha establecido. Así que necesitamos todos formar parte de ese reino, creer en ese Rey que estableció su reino y darnos ese privilegio y esa bendición a toda la humanidad, a toda la humanidad. Pero hay algunos que han aceptado formar parte de ese reino, pero hay otros que no. Sin embargo, es nuestra responsabilidad como hijos de Dios, como iglesia, animar, exhortar, enseñar acerca de lo que Dios dice en su palabra y cómo creer
y formar parte de su reino a través del arrepentimiento. Quiero que te pongas de pie allí donde estás, por favor. Yo no sé si todos formamos parte de la familia de Dios, no sé si todos somos hijos del Rey. Lo que sí sé es que hasta el día de hoy el Señor está dando la oportunidad de que usted sea grande, si aún no es grande en el reino de Dios. De que usted sea grande por formar parte del reino de Dios y por los méritos de Jesucristo. Cierra allí sus ojos y exponga su vida delante de Dios allí para usted mismo. Y en primer lugar, dele gracias al Señor por permitirnos estar aquí y por permitirnos formar parte de su reino y de su familia. Pero si por alguna razón usted no ha tenido esa oportunidad o no ha tenido la claridad de reconocer a Jesús como ese Rey de Reyes y Señor de Señores, el Señor te está dando la oportunidad hoy. Pídale allí al Señor que le perdone. Exprese una actitud de arrepentimiento ante el Señor. No ante la iglesia, no ante nosotros, sino ante el Señor. Y que el Señor obre en su vida. Y que el Señor toque su corazón y le pueda mostrar lo que necesita cambiar. Dígale allí, el Señor conoce su vida más que usted mismo. Dígale allí lo que siente, lo que piensa y lo que necesita de Él. Y si aún no forma parte del reino de Dios y si aún no ha aceptado a Cristo como Señor, ábrale su corazón allí. Abra su corazón al Señor. Si como ciudadano del reino tiene también algo por qué pedirle perdón a Dios, también aproveche este tiempo y esta oportunidad que el Señor da. Juan tuvo duda, pero el Señor le dio la oportunidad. Quizá nosotros tengamos alguna duda, pero también el Señor nos da la oportunidad. Luego que usted haya compartido con el Señor lo que siente su corazón, lo que el Señor le ha hablado en su palabra el día de hoy. Si quiere que podamos orar, obviamente tenemos la disposición de poder orar por usted. Si necesita oración, si necesita formar parte del reino de Dios, si necesita que Dios perdone algo en su vida, podemos orar. Si necesita oración, levante allí su mano y vamos a estar orando. Si quiere pasar adelante también, puede pasar, que también podemos orar por usted. Lo importante es entender y reconocer la necesidad de Jesús, la necesidad de nuestro Señor. Ábrale su corazón allí al Señor. Presente su vida al Señor. Padre amado, Padre bueno, te adoramos y exaltamos tu nombre. Gracias por enviar a tu Hijo y establecer ese reino en la tierra, Señor. Gracias por el privilegio de permitirnos formar parte de tu reino, Señor. Ayuda a cada uno de mis hermanos, Señor, y a cada una de las personas que están aquí, que si aún no te conocen, puedan abrir su corazón a ti, Señor, y tengan la oportunidad de formar parte del reino tuyo. Trata con cada corazón, Señor. Trata con cada vida, que tu Espíritu Santo obre de una manera poderosa en cada vida. Toca esos corazones, Señor. Toca a aquella persona que necesita ser tocada por ti, Señor. Quebranta, Señor, ese corazón endurecido, si es que alguno ha llegado con un corazón endurecido. Pero también sabemos que tú no rechazas a un corazón contrito y humillado, Señor. Habla a cada vida, Dios.
Habla en cada situación. Mira las circunstancias difíciles que cada uno tiene, Señor. Y en tu amor, en tu poder y en tu misericordia, tú puedas obrar, Señor, en cada vida, Padre amado. Te lo rogamos en el nombre de Jesús, que tú hagas, que tú obres. Raúl. Bendice la vida de Raúl, Señor. Gracias por traerlo aquí, Señor. Toca su corazón para que él pueda entender día a día lo que necesita, Señor, que necesita de ti. Que tu Espíritu Santo obre de una manera poderosa en su vida, Señor. Y trate con él. Trate con su vida, con su mente, con su corazón, Señor. Mira la situación. Perdido sin ti.